Hola, bienvenidos a Oboe Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hoy vamos a hablar del primer minuto, de ese primer minuto de cada sesión de estudio, desde que cogemos la caña del botecito de agua hasta que realmente empezamos a tocar. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios que nos van a permitir un mínimo calentamiento antes de empezar a tocar realmente en serio. Un resumen de lo que vamos a hacer hoy lo tenéis en el cuaderno de estudio. Ya sabéis que lo podéis descargar gratuitamente en mi página web, juanmariruiz.com. Y ahí en la página 15 tenéis un capitulito muy breve, se titula Antes de empezar. Como su nombre indica, son unos cuantos ejercicios muy breves, un minuto no más, antes de empezar a tocar, vamos a decir, en serio. Son ejercicios de tres tipos. Unos encaminados a conocer a la caña, ver cómo está en ese momento, hacer que empiece a vibrar. Otros para movilizar la embocadura. Y ya los últimos ya se ligan con los ejercicios de sonido para controlar la emisión, que eso ya los conocéis mejor, esos ejercicios que hemos hecho en otros vídeos. Lo primero, sacar la caña del agua y comprobar cómo está, porque de un día para otro puede que haya cambiado, no sabemos si lo hemos mojado lo suficiente o no. Yo a mis alumnos del conservatorio les digo que se trata de hacer ruido. Sirve cualquier cosa, podemos mover la embocadura, podemos picar, podemos ligar, subir, bajar, abrir la embocadura, etc. Podemos hacer lo que queramos, porque no es más que una primera toma de contacto con la caña, y también para que nos demos cuenta de cómo está. También ella empieza a vibrar, hace sus cosas. Hecho esto, vamos a hacer una nota, la que nos resulte más cómoda, y sobre ella vamos a bajar la embocadura todo lo que podamos, sin que se lleguen a salir los labios. Ya veis, podemos hacer a distintas velocidades, muy despacio al principio para controlar el movimiento y luego como si mascáramos chicle. Y así nos damos cuenta de que la mandíbula se puede mover, podemos modificar la embocadura si lo necesitamos. Siguiente y último paso de este minuto. Sonido estable. Sobre el que podemos hacer unos cuantos ritmos. O cambiar la nota. Podemos hacer tres o picadas. Lo que se os ocurra, cada día podéis ir cambiando los ejercicios. Pero se trata de que en ese minuto la caña empieza a vibrar, nos damos cuenta de que la embocadura se puede movilizar, que está relajada y que podemos actuar sobre el sonido, que lo podemos controlar. Y después de esto ya podemos coger el oboe, empezar a hacer nuestras notas tenidas, nuestras octavas, nuestros estudios. Os veo la semana que viene.